Porque si no, entonces usted se vuelve una persona envidiosa y usted sin querer, hermanos, o queriendo, como usted quiera, va a terminar levantando una calumnia contra su hermano. Aquí lo importante, hermanos, es lo que Dios tiene para usted, lo que Dios tiene para otros. Deje que eso lo hagan las otras personas. Usted disfrute lo que ha recibido de Dios. Dice la Biblia que cuando el Señor estaba hablando con Pedro, ¿se acuerda? Ya al final, antes del Señor irse, dice que le dijo: Pedro, ¿me ama más que esto? Sí, bueno, tú sabes que te amo. Ya conoce usted toda la historia. Dice que comenzaron a caminar y entonces lo venía siguiendo Juan y le dice: Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué le dijo el Señor? A vos no te interesa lo que pase con él. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? ¿Cuál es tu problema? Obviamente, el mismo apóstol Juan dice, no era eso lo que estaba diciendo el Señor, que iba a vivir para siempre, que nunca iba a morir. Lo que está diciendo el Señor es que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Dios le ha dado a usted dones diferentes, talentos diferentes, porque el Señor reparte de acuerdo a la capacidad de cada administrador, de cada mayordomo. Amén, hermanos. Y a veces estamos criticando lo que otro tiene y en vez de nosotros hacer algo con lo que Dios nos ha dado. Por eso usted se da cuenta que la persona, hermanos, la persona ociosa es la que más critica. La persona ociosa es la que siempre está hablando. El que no hace nada es el que habla de los que hacen algo. El que no da es el que siempre está hablando de los que dan. Qué terrible eso, hermanos. Por envidia. Debemos de cuidarnos de este pecado, hermanos, de la envidia. Porque la envidia es la que nos lleva a la calumnia. Y dice la que Dios aborrece al testigo falso que habla mentiras contra su hermano. Otro pasaje, Hechos capítulo 6, versículo 8 al versículo 14. Usted ve, por ejemplo, lo que pasaba en Hechos. ¿Cuántas veces arrastraron al apóstol Pablo? ¿Se acuerdan las veces que lo apedrearon? ¿Y por qué hicieron todo eso? ¿Sabe por qué hicieron eso? Porque los judíos eran unos grandes envidiosos. Y entonces ellos en la sinagoga tenían 15 personas y cuando Pablo llegaba arrastraba un montón de gente y se llenaba y escuchando a Pablo. Entonces se llenaban de envidia contra Pablo y entonces dice la Biblia que buscaban hombres vagos, ociosos, para que fueran a hacer alboroto y entonces terminaban malmatando al pobre Pablo por pura envidia. Por pura envidia. Ahora mire Hechos capítulo 6 del 8 al 14. Dice y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero mira el verso dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, verso 11, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Usted se da cuenta cómo se usa al Señor, hermano, para pecar? ¿Cómo se usa supuestamente a Dios y la doctrina y una falsa espiritualidad para pecar en contra de los hermanos? Pero lo que hay realmente en el corazón es envidia. Hay gente que, hermanos, disfraza su envidia de espiritualidad. Hay gente que disfraza su envidia de espiritualidad y dice, no, hay gente que no soporta que usted sea libre y que usted se ponga su pantalón y que usted se goce en el Señor. Hay gente que no soporta eso porque ellos quisieran y no pueden disfrutar. Entonces disfrazan su envidia de espiritualidad. No es así. Esa envidia, necesitamos llamarle al pecado por lo que es un pecado de envidia. Una vez más el verso dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Verso 12 dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Mira el verso 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Usted oye a este hombre diciendo eso. Sí, en el capítulo siguiente, en el capítulo 8, en el capítulo 7 encontramos la defensa de Esteban. ¿Ha leído usted el capítulo 7 de Hechos? Si no lo ha leído, se lo recomiendo. Es un sermón impresionante de este hombre. Un sermón impresionante donde comienza desde la creación y es glorioso. Por eso es que no podían resistir la sabiduría de este hombre. Por eso se llenaron de envidia.
La envidia, hermanos, llevó a esta gente a asesinar a Esteban. Dice que al final terminó apedreado, pero lo tremendo dice es que en ese mismo capítulo, dice en el verso 15, que cuando la gente lo miraba, dice la Biblia, que miraban su rostro como el rostro de un ángel. Es que la verdad es que uno se ve perverso a la luz del corazón de las personas que son perversas. Es lo que le decía, hay gente que tiene una mala opinión de nosotros porque alguien le llenó su corazón en contra de nosotros. Y como nosotros, hermanos, no hemos entendido que toda historia tiene dos versiones. Dice Proverbios, inocente parece el primero que llega y ahí pone su caso. Luego llega a la otra parte y lo descubre. Eso es como cuando hay conflicto matrimonial. O sea, su esposa puede venirme a decir todo lo que le dé la gana. Está bien, diga lo que quiera. Pero mientras no escuche la otra versión, no voy a estar de acuerdo. No podemos nosotros, hermanos, quedarnos con una sola versión de la historia. Si alguien le cuenta algo a usted, averigüe. Amén, averigüe. Porque aunque ya no sería una calumnia para usted, ya sería un chisme. ¿Por qué? Porque no fue usted quien levantó el falso, pero usted lo está publicando, lo está, ¿cuál es la palabra? Lo está proclamando, lo está llevando. Eso es un chisme y eso es un pecado delante de Dios. Por eso, hermanos, entendemos que nosotros necesitamos guardar nuestra boca. Por eso es que la Biblia dice que Dios no solamente aborrece la mentirosa, porque cuando mentimos, nosotros estamos dañando a las personas. Pero también dice la Biblia que el Señor aborrece los pies o las manos derramadoras de sangre, pero también Dios aborrece la boca que también mata, porque no solo matamos con las manos, matamos también con la boca. ¿Y sabe qué, hermanos? La verdad es que la mayoría de nosotros no somos asesinos con las manos porque no matamos a nadie, pero así asesinamos con nuestra boca. Y Santiago dice, con la misma lengua que bendecimos al Señor, maldecimos a nuestros hermanos que son hechos a la imagen de Dios. Eso no puede ser así, hermanos. Y la razón por la cual tenemos ese comportamiento es porque hay envidia en nuestros corazones. Si usted ve que Dios está bendiciendo a alguien, alégrese, ore por él y dígale, Señor amado, que eso no le llene su corazón. Si usted mira que Dios está usando a una persona, dele gracias al Señor porque Dios está usando a esa persona. Mire, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que yo debo de dolerme con el que, dice, si un miembro se duele, todo el cuerpo, o sea, lo padece también. Y si un miembro recibe honra, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se alegra. Y ahí es donde la cosa está complicada. Yo le pregunto, ¿usted se alegra cuando mire que Dios bendice a otra persona? Que Dios comience a orar a alguien quizá que es más nuevo que usted, porque hay gente que a veces piensa que Dios los va a usar por antigüedad. ¿Cómo es posible? Tengo 10 años aquí, puede tener 15, puede tener 20, y Dios va a usar a alguien que venga, pero que venga con un corazón diferente al suyo. Amén, que venga con un corazón humilde y buscando al Señor de verdad. Entendamos algo, hermanos, la envidia nos lleva a asesinar la reputación de nuestros hermanos. Por eso es que el Señor aborrece la calumnia, porque la calumnia mata la buena reputación, siembra dudas sobre el carácter de un hombre. Porque alguien tiene algo bueno que decir, usted habrá gente que diga, no, si alguien que lo envidia va a decir, es que vos no lo conoces. Si vos lo conocieras, entonces ya se siembra la duda acerca del carácter de una persona. Se siembra duda sobre el carácter de un hombre, sobre su testimonio. Ahora, Dios no aborrece solamente las manos que derraman sangre, sino también la boca que asesina con falsos testimonios. Amén, hermanos. Por eso necesitamos hacer morir cada día en nosotros este pecado de envidia. Hermanos, la persona que envidia nunca prosperará. ¿Por qué? Porque la envidia siempre te va a llevar a pecar. Si la envidia no te lleva a calumniar, te va a llevar a codiciar. Y dice la Biblia que la codicia quita la vida del que la posee. Si una persona que está en codicia no puede vivir bien, no tiene vida, porque siempre está deseando lo que otros tienen y nunca lo tendrá. Nunca lo tendrá. Y si nos llenamos de envidia, hermanos, vamos a pasarla muy mal. Vamos a tener momentos amargos en nuestra vida. Porque recuerde, la envidia nos lleva a codiciar o nos lleva a calumniar a nuestros hermanos. Necesitamos hacer morir cada día este pecado. No debemos de permitir que nuestro corazón se llene de envidia y esto nos lleva a destruir el buen testimonio de nuestros hermanos.
Que el Señor guarde nuestra boca, hermanos, de palabras asesinas. Dice la Biblia que nosotros debemos de bendecir y no maldecir. Acá se dice la Biblia, dice, nosotros estamos para bendecir y no para maldecir. Porque dice que fuimos llamados para heredar bendición y no para maldecir, no para hablar mal de nuestros hermanos. La persona que calumnia, hermanos, nunca prosperará, porque estás en pecado de muerte delante de Dios. Usted se imagina si estuviésemos en el Antiguo Testamento, estaríamos en problemas. Porque Deuteronomio dice, lo que él pensaba que le hicieran a su hermano hay que hacérselo a él. Si lo que pensaba, lo que quería que le sacaran un ojo, entonces se lo vas a sacar a él. Si lo que quería es que le cortaran una mano, porque quizá alguien robó, córtele la mano. Y si descubre que no es así, entonces al que le van a cortar la mano es al que trajo el falso testigo. Yo creo que eso es lo que pasa delante de Dios. Cuando nosotros, hermanos, calumniamos a alguien, cuando dañamos la reputación de una persona, al final la reputación que se daña es la de nosotros. Porque entendemos que todos nosotros tenemos una reputación. Amén, todos. Por eso debemos de asegurarnos de tener un buen testimonio. De tener un buen testimonio. Sobre todo en las iglesias pequeñas siempre tenemos un testimonio de gente, ese malapaga, ese amargado, qué terrible eso, hermano. Porque desgraciadamente muy poco nosotros cuidamos nuestro testimonio, muy poco cuidamos nuestra reputación. Amén. Hay que cuidar nuestra reputación, hay que cuidar nuestro testimonio, y cuando alguien nos calumnie, démosle gracias al Señor. Sí, Señor, gracias porque soy bienaventurado, porque lo que están diciendo de mí lo dicen mintiendo. Pero hay de aquellos que levanten calumnia a sus hermanos porque son asesinos. Dice la Biblia que ningún homicida tiene vida permanente en él. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Por lo tanto, hermanos, guardemos nuestra boca, guardemos nuestro corazón de la envidia, que ese pecado terrible no se manifieste en nosotros y terminemos matando, asesinando la reputación de nuestros hermanos. Y termino con esto, mire. En lugar de nosotros matar la reputación de nuestros hermanos, lo que debemos de hacer es guardar la reputación de nuestros hermanos. Puede ser que hicieron algo malo, porque vamos a hacer nosotros, vamos a ir a hablar con él, vamos a decir, mira, esto dijeron, ¿es correcto eso? O sea, quiero guardar tu corazón, pero a veces, hermanos, lo que hacemos es desbaratar a las personas simplemente porque a alguien le cae mal a esa persona, a alguien tiene lleno de envidia en su corazón, y eso hace que nuestro corazón también se contamine. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, porque si no, eso va a terminar perjudicando nuestra vida espiritual y todo lo que hacemos. Así que, hermanos, recuerden, estamos aquí para hablar palabras de bendición, no para maldecir. Esa es la razón por la cual el Señor dice que Él aborrece la boca mentirosa, y no solamente, sino que aborrece los pies que se apresuran las manos, derramadoras de sangre, y también el testigo falso que habla mentira, que habla falso testimonio contra su hermano. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias.